Reporte 100. Mañana se cumplen 54 años del despegue de la misión Apolo 11, el primer viaje a la Luna, y justamente de esto nos va a platicar Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Saluda al auditorio. Así es, el 16 de julio fue cuando se lanzó el Apolo, pero el día 16 de julio. El 16 de julio, pero tienes razón, se cumplieron ya los 54 años del lanzamiento. A estas fechas, el 19 de julio todavía iría en camino. Iba en camino, entonces. Iba en camino, así entonces, mañana es cuando llega. Mañana es cuando es el alunizaje, la celebración del alunizaje. Entonces, sí, se celebra este evento histórico en la historia de la humanidad, de la ciencia, de la exploración mundial, que pues tendríamos que estar felices, ¿no? Los seres humanos como especie, del saber que hemos logrado este tipo de cosas. Incluso aquí Sonora también formó parte de la historia de la carrera espacial, cuando durante las misiones Géminis, que fueron misiones anteriores a las Apolo, para probar las cápsulas, se puso una estación repetidora en Empalme. Entonces, pues es como de estas historias interesantes de NASA y Sonora que participó en la carrera espacial y se dejaron unos discos conmemorativos que actualmente se encuentran en los edificios de la licenciatura en física y de la Universidad de Sonora. Entonces, si alguien quiere ir a medio celebrar el evento el día de mañana, pues podrían pasar al edificio al 13F. ¿Y en Empalme qué es lo que hicieron antes de que Apolo 11 viajara a la Luna? Pues es parte de lo interesante de todo esto de la carrera espacial, es que no había satélites. O sea, no se contaba con la infraestructura satelital para las comunicaciones. Entonces se tenían que poner estaciones alrededor del mundo que pudieran rebotar, digamos, la señal que venía desde las naves y desde tierra hacia las naves para poder estar en comunicación con los astronautas. Entonces se tuvieron que poner varias bases alrededor del mundo porque no se contaba con la infraestructura que actualmente tenemos para poderse comunicar. Entonces fue un punto importante dentro de la parte de infraestructura de comunicaciones antes de que hubiera satélites. Entonces fue para lo que se utilizó aquí Sonora. ¿Y en el Pinacate hubo entrenamiento de los astronautas? ¿Es cierto esto? Esto es interesante. Fueron a visitarlo en 1974, 2 años después de que finalizó ya las misiones Apolo, con la misión Apolo 17, que fue la última que llegó a la Luna. Realmente no fueron a entrenar. Fueron a visitar el Pinacate para ver cráteres, porque la misión que fue a la Luna, que era la Apolo 14, o sea, fueron varias misiones. La Apolo 13 no llegó a la Luna, pero sí la orbitó. La tripulación de la Apolo 14, la tripulación de reserva de la Apolo 14, fue quienes fueron al Pinacate a ver cráteres, porque yo creo que les debieron ahí un viaje a la Luna, entonces los llevaron, yo creo que de premio de consolación, a ver hay unos cráteres en Sonora. Fueron 3 veces, tengo entendido, pero no queda claro si ¿Y se parecen? Sí. Esto es una cosa muy interesante. Si alguien quiere ver un paisaje extraterrestre, vilmente, el Pinacate está ideal para esto. Se parece mucho a Marte y la Luna. Las condiciones del suelo, del escenario, el tipo de cráteres que hay, aunque son de origen volcánico, sí dan esta impresión de ser un lugar extraterrestre y podrías considerarse un muy buen lugar para entrenar para Marte más que para la Luna, pero sí se parece muchísimo. Entonces lo único concreto que antes del viaje al Apolo 11 fue este sistema que pusieron para recibir la señal del exterior. De las misiones Géminis. Las misiones en Empalme. En Empalme, así es. En Empalme. Que es para lo que funcionó, digamos, aquí Sonora, ¿no? Pero la verdad es que este evento del Apolo 11 dio pie a muchísimos otros viajes hacia la Luna. Fueron en total 6 viajes que lograron alunizar, menos el Apolo 13, que no lo logró. Iban a ser 7 originalmente, pero posteriormente se lograron muchísimas misiones robóticas. Actualmente, de hecho, el día sábado de julio, 14 de julio, se lanzó desde India un módulo que va a tardar alrededor de un mes, comparado con los 3 días que tardaron los astronautas, es bastante tiempo en llegar, que va a tardar un mes más o menos en llegar a la Luna. El día 24 más o menos de agosto se espera que esté India poniendo un rover sobre el polo sur lunar, que lo convertiría en el cuarto país
en llegar a la Luna. A principios del año, hace unos meses, Japón quería ser el primer país asiático en llegar a la Luna con un rover privado, el Hakuto R, pero se estrelló. Entonces, en estos momentos parece ser que India va a ser el primer país asiático que no sea la Unión Soviética, vale la pena señalar, que va a llegar a la Luna. Estados Unidos, Rusia y China han ido a la Luna. A la Luna. Y actualmente parece que India va a ser la cuarta potencia, que a mí se me hace muy interesante, porque cuando pensamos en exploración espacial, pensamos en países ricos, con capitales muy, muy grandes, pero India tiene una dinámica económica muy similar a México. Entonces, el hecho de que India le haya invertido al espacio en los últimos 10, 15, 20 años es una señal muy interesante de que países en desarrollo pueden... Es que son muchos. Imagínate competir. Si hay que abandonar el mundo. Pues sí, son muchos habitantes en la India, oye. Sí es cierto. Pero bueno. Están pensando a futuro. Sí. Digamos, para abandonar el planeta, pero también para darle una mejor calidad de vida a su población. Entonces, la verdad, a mí se me hizo muy impresionante que India se haya subido al tren de la carrera espacial y que próximamente, en un mes, va a ser el cuarto país en llegar a la Luna. Pues no andaba Marcelo Ebrard cuando era canciller con una iniciativa latinoamericana para conquistar el espacio, algo así. Es probable, sí se podría hacer. Se podría hacer algo si Latinoamérica se juntara, en todos los países grandes, Brasil, México, podría lograrse algo del estilo, pero me imagino que la logística de poder emparejar presupuestos y todo esto debería ser complicado, pero sí, la Agencia Espacial Mexicana es una de estas cosas que quedaron por ahí en el camino, que sería muy interesante revisar si México pudiera lanzar un cohete, por lo menos, no llegar a la Luna, lanzar un satélite. Un cohete del bienestar. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Ahí nos pondría también en el mapa. Un cohete del bienestar estaría bien, ¿no? Se vale soñar. Entonces, mañana 54 años de este evento que cuando ocurrió paralizó a la Tierra. Sí, todo el mundo estuvo al pendiente de las radios, de las televisiones. Yo creo que si le preguntamos a personas que hayan estado al pendiente, van a saber en dónde estaban cuando se pisó la Luna por primera vez, el 20 de julio de 1969. Entonces, sería un ejercicio muy interesante que las personas nos platicaran, personas que vivieron el evento, porque yo estoy esperando a que vuelvan a la Luna en 2 años. Pero sería muy bonito saber cómo se vivió eso para las personas que estaban ahí. Tengo mensajes de la audiencia y me dicen, se llamaba Proyecto Mercurio, la estación Empalme, dice. Ajá. Y según lo que se dice en el pueblo, yo soy de allá, cuando se perdió un Apolo, ahí fue donde lo encontraron. No, los Apolos, el que se perdió fue el 13. Sí. Pero sí logró regresar todo bien. Las misiones de Empalme lo que hacían era encontrar las señales Me imagino que a eso se refiere, que el dispositivo que colocaron ahí encontró el Apolo perdido. Probablemente. Sí, quizá a eso se refiera, ¿no? Yo supongo, porque tiene que ver con comunicaciones. En particular, hasta donde yo sé, no ha amarizado nada por aquí cerca del Mar de Cortés. Sí. La mayoría fueron el Pacífico y el Atlántico, pero pues sería interesante revisar a qué en particular se refieren por ahí. Adolfo Pérez, me tocó conocer y platicar con el diseñador de las cámaras de foto y video de los cohetes espaciales americanos. ¡Wow! Jesús Rentería, lo curioso es que ya no han hecho el viaje de nuevo, o al menos yo no he estado enterado. De hecho, hay bastantes dudas sobre el viaje, dice Jesús Rentería. Pues las dudas no han sido despejadas por el aparato soviético, de espionaje. Nunca salió la Unión Soviética a decir que había sido falso. Entonces creo que esa es una evidencia bastante buena para decir que sí se logró llegar a la Luna. Pero sí se fue después, solamente no se llevaron personas. Hay que reconocer que fue un ambiente político, la motivación fue política en aquel entonces entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y aunque había proyectos para llegar después, no se continuaron porque ya era algo común. La gente perdió el interés en los viajes a la Luna después del Apolo 17, se descartó el Apolo 18 de hecho porque los ratings de audiencia eran bajísimos, ya era algo muy común en el 72 escuchar que iba otra nave a la Luna, y por eso fue que Estados Unidos lo desechó. Posteriormente, durante
durante los 80s y 70s sí se siguieron lanzando robots, y próximamente en 2 años, ya con la misión Artemis que aquí hemos estado reportando, pues se espera que ya se regrese de nuevo a la Luna. ¿Es verdad que con un teléfono, con la tecnología de este teléfono, podemos ir a la Luna? Y más allá, originalmente eran las calculadoras de la escuela, o sea, que eso era nada más pura calculadora, eso tenían más tecnología que el Apolo 11. José Gutiérrez, México, ¿cuándo va a la Luna? Dice Rafa, pregunta Rafa. Pues vamos a ver, hay que generar industria aeroespacial aquí en México, yo creo que sí tenemos la capacidad de hacerlo y sería un impulso muy, muy grande a la industria y a la ciencia mexicana. Pregunta al invitado que si existen satélites mexicanos actualmente. Sí, sí existen. Empezamos con el Morelos 1 en los 80s y actualmente me parece que hay 2 satélites rondando por ahí. Probablemente me equivoco con el número, pero lo puedo aquí hay oficinas de Satmex. Sí, aquí. Satmex aquí en Iztapalapa. Sí. Entonces, hay satélites mexicanos, solamente que no se lanzan desde México, se lanzan a través de contratos con NASA y otras agencias espaciales. Estoy en una casa de una vecina, pegado a la ventana, viendo la televisión blanco y negro. Ya era tarde noche y me esperaban para dormir, dice Adolfo Pérez, cuando llegó el hombre a la Luna. Wow. Yo tenía 11 años cuando el hombre llegó a la Luna. En aquel entonces todo fue como un programa de televisión. Hasta hoy, mientras ni vaya nuevamente, seguiré con esas... A ver, yo tenía 11 años cuando el hombre llegó a la Luna. En aquel entonces todo fue como un programa de televisión. Hasta hoy, mientras ni vaya nuevamente, seguiré con esa sensación, dice Sergio Rosales. Gloria Corona, mi mamá se casó con un hombre que ayudó a la construcción del primer cohete que fue a la Luna. Uh-huh. Nos contaba unas buenas anécdotas, dice Gloria Corona. Sí, es más fácil encontrar gente que sí colaboró con el programa espacial que personas que construyeron un escenario en Hollywood. Entonces, pues ahí ya tenemos un par de anécdotas acerca de las cámaras y de los cohetes que nos muestran que sí, se llegó a la Luna, aquí en Hermosillo. ¿Cuándo vamos otra vez a la Luna? El 2024, si mal no recuerdo, se lanza la misión Artemis 2, que va a llevar a la primera mujer, al primer afrodescendiente y a la primera persona no estadounidense a dar una órbita alrededor de la Luna, y posteriormente en 2025, 2028 se espera que entre esos 3 años se llegue con el Artemis 3 de nuevo a la Luna. Entonces en los próximos 2 años yo creo que ya tendremos gente por allá. Yo viví en San Luis en esa época, me tocó conocer a los astronautas que vinieron al Pinacate, también dice Alfredo Encinas. Ok, wow, en 74. Nos dice Alfredo justamente, ¿de quién es la Luna? Son aguas internacionales. Es del universo, es del mundo. Es derecho. Es de la Tierra, es de todos. Es patrimonio de la humanidad. No se han firmado acuerdos para no tomar posesión de... Es inconquistable entonces. Así es, o sea, la banderita fue simbólica, pero se sigue derecho marítimo internacional en el espacio. Entonces cuentan como aguas internacionales cualquier cosa que pase fuera de la atmósfera. Es decir, ¿y bajo quién está, bajo el resguardo de quién está la Luna? De la humanidad. De la humanidad. Pensar en términos de países es curioso. Es difícil porque de hecho ocurre, lo comentan los astronautas cuando van al espacio, dicen que al ver la Tierra desde fuera tienen este efecto raro de decir, pues es que lo que estamos haciendo aquí con los países es trivial, no se ven las fronteras desde el espacio, entonces la Luna también no la deberíamos de ver como algo que le pertenezca a alguien, sino a la humanidad. Pues muy interesante. Muchas gracias, Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia. Mañana, 54 años de la llegada del hombre a la Luna. Así es. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo al auditorio. ¿Cómo te seguimos en redes? Claro, me pueden seguir como @astroalfredo, ahí para ver si llega o no la navecita india en un mes. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Reporte 100.